Gracia y paz a todos los verdaderos cristianos bíblicos. Desde el grupo de estudios y debates bíblicos, en WhatsApp, el hermano José Jr. les trae el importante tema titulado Toda la verdad sobre el diezmo y las ofrendas. Parte 2. Saludos hermanos, gracia y paz de este grupo de estudios bíblicos y de debates. Les habla su amigo y hermano José Jr. Bien, quiero felicitar a nuestro hermano Alexander Hell por el magistral estudio y la exposición de ayer sobre el asunto de este falso diezmo iglesiero en dinero, ya que con esos aportes nos hemos dado cuenta de que las iglesias el día de hoy pues son parte de un imperio de negocios, sacándole el dinero a las personas que muchas de ellas se le hace difícil llegar al mes con el dinerito que reciben. Les ponen pues una falsa esperanza de que si ellos dan el diezmo, pues Dios les va a bendecir. Si ellos ofrendan dinero a la iglesia, a lo que le llaman denominación o iglesia o cualquier institución religiosa, que ellos van a recibir bendiciones de Dios. Y lamentablemente hay muchas personas el día de hoy que sienten una deuda a Dios, porque el propio Dios nos ha salvado enviando a su Hijo. Todos los días el hombre se siente que hace falta algo para poder pagarle o devolverle a Dios lo que Dios ha hecho por nosotros. Claro, no es malo ayudar al prójimo. Eso es lo que enseña la Biblia. Ayudar al prójimo. Y de esa manera nosotros sí vamos a ser recompensados por Dios. Pero el uso ilegítimo de las Sagradas Escrituras, en este sentido el diezmo, pues es una manipulación diabólica que utilizan los líderes religiosos para enriquecerse. Y este evangelio de la avaricia, porque es así que hay que bautizarlos a ellos, es un evangelio que jamás lo enseña la Biblia. Ayer nuestro hermano Alexander Hell dio todos los detalles necesarios para que podamos entender ese diezmo histórico que fue una sola vez que lo hizo nuestro padre Abraham, que fue de un botín de guerra, no fue de su trabajo, no lo hizo semanalmente, no se la pasó diezmando, no le enseñó tampoco eso a sus hijos, a estar diezmando, sino que fue algo que ocurrió una sola vez en la historia y jamás se volvió a repetir por parte de Abraham. Ya recapitulando ese magistral estudio de nuestro hermano Alexander Hell, Abraham hizo muchísimas cosas que el día de hoy no se practican, porque son exclusivos en lo que le interesa a los líderes religiosos. Toda esta gente, como ya pues ha enseñado nuestro hermano Alexander Hell, están bajo maldición, porque están enseñando una obra que es de la ley. Una obra que es de la ley. El diezmo corresponde a un mandato que Dios le dio al pueblo de Israel en la antigüedad para que aprenda a ser bueno con el prójimo, para que aprendamos a cuidar del pobre. Para eso, no para que las personas se enriquezcan, no para que las personas trasquilen a la iglesia. Por ejemplo, estos líderes religiosos dicen hoy
que usted hasta puede comprar bendiciones. Ya sabemos ese comentario contundente que dio nuestro hermano Alexander Hell sobre esas palabras que dijo el apóstol Pablo. Creo que fue a Elimas el mago que quería comprar el don de Dios, porque mucha gente anda por ahí pues promoviendo compra, pacta, compra tu bendición. El hermano Alexander Hell se esmeró en decir que eso mismo le corresponde, y esa es la respuesta que se merecen todos estos líderes religiosos. Tu dinero perezca contigo. Los falsos pastores, los falsos apóstoles, ministros, maestros que andan por ahí enseñando esto de ese diezmo en dinero iglesiero y las ofrendas también, utilizan una estrategia pues muy sabia. Ellos dicen que todo lo que se da en la iglesia supuestamente es para la obra de Dios. Hermanos, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Que él no se avergonzaba del evangelio porque era poder de Dios. Poder de Dios. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios necesita el dinero de nosotros para que el evangelio siga propagándose por todo el mundo? Hermanos, eso es una ofensa al poder de Dios. Eso es limitar a Dios. Que con cosas materiales y terrenales tengamos que seguir avanzando en la obra del evangelio. Miren, hermanos, para usted hablarle a su vecino, usted no necesita dinero. Para usted hablarle a las personas en su trabajo, usted no necesita dinero. Para usted hablarle a los transeúntes, las personas que se encuentran en el camino, en los lugares, en los sitios comerciales, mercados, etcétera. Usted no necesita dinero para eso. Usted simple y llanamente necesita abrir su boca. Eso es todo, abrir su boca. Lamentablemente el día de hoy hay un imperio, un negocio grandísimo con esto de las iglesias. Tanto los pastores, líderes religiosos, profetas, apóstoles. Y no podemos dejar tampoco aparte los supuestos adoradores, los cantantes, que también pues se hacen de dinero mercadeando con lo que ellos llaman adorar a Dios. Y que eso necesita dinero. ¿Quién le dijo a usted? ¿Quién le dijo a usted que usted tiene por ahí que andar haciendo CDs de la música que usted hace para venderla? ¿Quién le dijo eso a usted? ¿A dónde aparece eso en la Biblia? Si la Biblia censura a los mercaderes de la fe. Y tanto los pastores y los apóstoles como los supuestos adoradores, como los Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, de República Dominicana, por ejemplo, Marcos Yaroide, entre otros grandes cantantes del género, entre comillas, cristiano. Toda esta gente lo que ha hecho es utilizar un tentáculo más de Satanás que está afiliado al evangelio de la avaricia. Este pasaje que yo voy a leer ahora, que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 2, verso 17, no solamente tiene que ver con esos íconos de la música, entre comillas, cristiana, porque mayormente esa música lo que hace es adorar a Jesucristo. Y Jesucristo no es adorado en la Biblia. Sé que muchas personas se encuentran esto chocante, pero haciendo un estudio minucioso de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de esos artistas e íconos cristianos son idólatras. Este pasaje que voy a leer no solamente le está hablando a aquellos grandes íconos que se promueven como grandes famosos dentro del mundo cristiano, porque ahí en el mundo secular podemos ver cómo hay personas en Hollywood que reciben
todos estos tipos de premios, premios como los Grammys y otro tipo de premios. Si nos ponemos a ver en el sistema iglesiero apóstata, todos estos idólatras también se promueven como personas famosas. O sea, la imagen de ellos pesa más en sus CDs, las portadas, muchísimo más que Cristo o que el propio Dios Padre. Ellos se hacen notar más dentro de las portadas, más que al propio Cristo, hermanos. Porque ellos mismos se aman, se idolatran y quieren la fama. Vemos claramente que la Biblia, cuando habla de los fariseos, que les encantaba pues ser vistos en las plazas, orando, dando limosna, para que sean pues alabados por la persona, sean engrandecidos, íconos de santidad, líderes de Dios aquí en la tierra. ¿Qué Jesús le dijo a ellos? Que ya tenían su recompensa, la vanagloria de este mundo. Y eso es lo que hacen los grandes íconos cantantes de este género de la música cristiana. Porque en el primer siglo las personas no se hacían famosas cantando. Ellos buscaban una sola fama y era alabar a Dios, ser verdaderos adoradores. Nunca se promovían como grandes íconos como están todos estos falsarios el día de hoy, que cada vez que usted compra un CD, la primera foto que usted ve es la cara de esa persona. La cara de esa persona, promoviendo su figura, su persona, para hacerse más famoso y más rico. Este pasaje es interesante, el que acabo de leer, porque dice, porque no somos como tantos otros que trafican con la palabra de Dios. O sea, traficar con la palabra de Dios en realidad, una es falsificarla y segundo es hacerse de dinero con ella. Y la mayoría de estos cantantes, ¿qué hacen? Pues le cobran entrada a los mismos cristianos, a aquellos que ellos llaman hermanos. A los que ellos llaman hermanos. Les quitan el dinero. ¿Para qué? Para cantar un evangelio anatema. Y hacer canciones anatemas. Adoran al Espíritu Santo en canciones. Y el Espíritu Santo nunca es adorado en la Biblia. Adoran a Cristo, y Cristo en la Biblia, correctamente cuando se lee los pasajes, esa palabra de proskuneo, cuando se refiere al Padre siempre es adoración, y cuando se refiere a personas que no son el Padre, desde Jesús para abajo, es postrarse con reverencia y respeto. Reverencia y respeto, reconociendo la autoridad que usted tiene enfrente. Pero a Dios siempre se adora. El propio Jesús le dijo a Satanás, vete Satanás, porque a Dios solamente adorarás y a Él solo servirás. El ángel le dijo a Juan, adora a Dios. Y en el Apocalipsis, cuando se dice Dios, es al Padre, no al Cordero. Y se lo dijo por 2 veces. Jesús mismo dio de su boca a la samaritana que Dios buscaba verdaderos adoradores. Él, el Padre, no Jesús. Él no se incluyó en eso. Por lo tanto, lo que enseñan esta gente allá afuera en esas alabanzas es idolatría. Aparte de la avaricia, que también es idolatría, hacerse ricos vendiendo sus canciones. Y este pasaje va dirigido a esos supuestos cantantes cristianos del día de hoy, del género cristiano, esta música de alabanza que le llaman ellos, que hay que entresacar algunas, que sí son buenas, pero las otras, Dios mío, da pena,
además de los pastores, además de los profetas que andan vendiendo sus milagritos por ahí, todo es un evangelio de la avaricia que se enseña el día de hoy. Y el diezmo, pues es una de las armas más poderosas que ha utilizado el sistema iglesiero apóstata para enriquecerse. Por ejemplo, utilizan términos como paga tus diezmos. Paga tus diezmos. ¿Dónde aparece esa expresión en la Biblia? Paga tus diezmos. Como que tenemos que pagar un impuesto a Dios, como que Dios no está cobrando taxes o impuestos. Esa expresión no es bíblica, pero lo utilizan porque ellos saben que el día de hoy, siendo por ejemplo la gran ramera, esta iglesia que no cree que el milenio es futuro y que va a ser aquí en la tierra Cristo con su iglesia, ellos han censurado el milenio. Ellos dicen que el milenio se está dando ahora mismo aquí en la tierra, en este momento. Y que la iglesia católica es esa iglesia de Dios que está reinando aquí en la tierra, con el Papa a la cabeza, que es el vicario de Cristo. Entonces, como en Apocalipsis aparece esta expresión que Dios hizo a la iglesia reyes y sacerdotes, pues ellos se creen esos reyes y sacerdotes. Y han censurado el milenio, empezando por este líder que existió en la antigüedad, Hipona, Agustín de Hipona, fue quien censuró el milenio. Y los protestantes que se apartaron de la iglesia católica, pues muchos de ellos siguieron apoyando esa mentalidad de que el milenio no es literal y que el milenio se está viviendo desde el momento que Cristo llegó aquí a la tierra, puso sus pies en la tierra. El propio Juan Calvino fue uno de los promotores más grandes, aquellos supuestos separados protestantes, ¿verdad?, que enseñó el evangelio de la avaricia, o sea, el evangelio de la prosperidad, llamado hoy en día. Juan Calvino dijo en uno de sus escritos que cómo sabíamos que una persona era hijo de Dios. Y él dijo, por los bienes que poseía y la prosperidad que tenía. Entonces, ya que para ellos el milenio no es futuro, sino que es aquí y ahora, todas estas personas que promueven el evangelio de la prosperidad se creen reyes y sacerdotes aquí en la tierra. Y por eso ellos se enriquecen de esa manera, porque ellos piensan que son reyes y sacerdotes de Cristo aquí en la tierra. Todos esos evangélicos, protestantes, la iglesia católica, que censura, porque el evangelio de la prosperidad censura el milenio, entonces ellos recogen aquí todo lo que es riquezas para ellos ser reyes y sacerdotes y vivir a cuerpo de rey aquí en la tierra de los feligreses. Porque ellos piensan que el milenio es aquí y ahora. Y por ello se creen reyes y sacerdotes. Y se hacen de riquezas aquí en la tierra. Todos los que enseñan el evangelio de la avaricia, el evangelio de la prosperidad. Es así como ellos manipulan a todas las personas que entran en esas iglesias buscando el favor de Dios. Y empiezan a decirle que si usted no diezma, Dios no lo va a bendecir. Eso jamás fue utilizado por los apóstoles. Ya como lo dijo nuestro hermano Alexander Hale. Jamás se utilizó eso en la Biblia, esa expresión. Además, utilizan mucho una arma que es que una persona tiene que devolverle a Dios lo que Dios le ha dado. O sea, devolverle a Dios, darle a Dios lo que es de Dios. Utilizando un pasaje que se encuentra en Mateo. Y vamos a leerlo. Este Mateo 22, verso 21 dice, le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí el sistema iglesiero apóstata pues interpreta que lo que es de Dios es el dinero.
que tenemos que devolvérselo a Dios, un pago de impuestos. Y eso es una perversidad. Recordemos que Jesucristo sabía que a Él lo estaban tentando. Estaban buscando una manera para ejecutarlo. Y le preguntaron si era lícito pagar a César los impuestos. Y Jesús le respondió de esa manera. Porque la moneda tenía la cara de Él. Pues eso es de Él. ¿Y qué es lo que le corresponde a Dios? La obediencia y la adoración, hermanos. La obediencia y la adoración. Eso es lo que le corresponde a Dios. No, paga tus impuestos. Como utilizan muchos este pasaje, aquí no se está hablando del diezmo por ninguna parte, ni de ninguna ofrenda en dinero, por ninguna parte. Es más, ya el hermano Alexander él demostró que en el primer siglo nunca se diezmó ni en materia orgánica, o sea, productos agrícolas, ni mucho menos en dinero, porque no existe ni un pasaje de que en el Nuevo Testamento se diezmaba, de ninguna manera. En el primer siglo lo que se hacía era dar ofrendas mayormente de productos orgánicos, ofrenda de provisiones para que las personas pudieran comer. Se entregaban frutos, se entregaban semillas, etcétera. Y eso lo vamos a ver. Claro que si era necesario ayudar a otra persona con dinero se hacía. Pero nunca se utilizaron pasajes como Malaquías y otros pasajes para quitar el dinero a las personas para supuestamente ayudar a otros. Y hoy en día lo que se hace es utilizar el dinero para supuestamente mantener un templo, a lo que le llaman templo. Eso nunca se enseñó en el primer siglo. Jamás Dios mandó a Jesús y a sus apóstoles enseñar eso, que tenemos que estar manteniendo megatemplos, pagando la electricidad, pagando el aire acondicionado, pagando transporte, ni nada de eso. Dios nos ayuda, nos puede proveer de muchas cosas, sí, y nosotros podemos tener las cosas en común. Por ejemplo, un vehículo para buscar los hermanos en algún lugar donde nos vamos a reunir para alabar, adorar a Dios, pero no obligar a las personas con el supuesto estás robándole a Dios si tú no diezmas, para que haya dinero para poder pagar todo lo que hacen esos grandes líderes con sus vidas y con sus familias, que son los únicos que prosperan dentro de las iglesias. Si se dan cuenta, los pastores son los más adinerados. Yo no veo que ninguna de esas iglesias anden por ahí todos prosperados. O sea, ¿es que Dios está fallando con su promesa entonces? ¿Será que Dios no está cumpliendo lo que Él supuestamente dice por la boca de esos falsos pastores y apóstoles y profetas? ¿Por qué hay tanta pobreza dentro de las iglesias? Si Dios prospera cuando una persona es fiel con su diezmo. Tendrían que ser todos ricos, ¿sí o no? Estos falsos líderes utilizan armas psicológicas, ya que todos nosotros estamos endeudados con Dios en el sentido de que no sabemos cómo pagarle a Dios ese gran sacrificio de su Hijo. Porque es un don, hermanos. Eso es un regalo. Fue de gratis. Y muchas personas no saben cómo pagarle a Dios eso. Y creen que con dinero, dándole gracias a Dios por lo que ellos han recibido durante la semana, van y lo ponen en las manos de un pastor que no es un levita, porque el diezmo se entregaba a levitas. Los pastores no son levitas. Ya esos levitas hoy en día no están recibiendo diezmo de nadie. Entonces ellos van, le ponen el dinero en las manos de esos pastores, esos lobos rapaces. Y psicológicamente se sienten bien porque los manipulan, le manipulan la mente, diciendo que usted debe de ser agradecido por lo que Dios ha hecho por usted. Y también le enseñan que una persona tiene que dar dinero para que la obra siga creciendo. Cuando ya hablamos que el apóstol Pablo dijo claramente que el evangelio es poder de Dios. Entonces mantienen a esta gente embobada, tienen la mente controlada, de que ellos tienen que hacer algo con su dinero
para que ellos puedan devolverle a Dios ese gran sacrificio. Mire, hermano, no hay absolutamente nada que usted pueda hacer para pagarle a Dios lo que Él hizo por nosotros. Lo que Él hizo por nosotros, usted ni nadie, ni yo, podemos devolverle a Dios lo que Él ha hecho. Y utilizan esa arma psicológica, porque mucha gente se sienten agradecidos del día a día de que Dios salvó a un hijo de una familia de las drogas, del alcoholismo, de la delincuencia. Y en verdad lo que Dios quiere de cada uno de nosotros no es su dinero. Dios quiere que usted ayude al prójimo, que ayude al prójimo, al necesitado. Y Dios quiere su adoración y que usted obedezca a Dios en todo. El servicio a Dios, eso es lo que Dios quiere de usted, que usted le obedezca. Usted no le puede pagar a Dios con nada. Usted quiere que el evangelio se propague, que siga creciendo. Evangelice usted mismo o usted misma. Evangeliza, abra su boca y hable, predique. Usted no necesita esperar que otra persona vaya a hacerlo por usted. Usted puede hacerlo usted mismo. Entonces, todo lo que usted puede hacer en agradecimiento a Dios, lo puede hacer sin el dinero. Usted mismo, como un sacrificio vivo, lo puede hacer. Pero usted se deja manipular por los pastores, por los evangelistas, por los profetas, los apóstoles, de que usted dando está aportando para la obra dinero del diezmo que es utilizado de otra forma. Porque el diezmo en el Antiguo Testamento se utilizó para que los pobres pudieran comer. Y en el primer siglo las ofrendas se utilizaron también para que los pobres, viudas, huérfanos, personas que no tenían recursos, inclusive los ancianos en la iglesia, que también formaban parte del grupo de los santos, se le daba sustento, pero no se le pagaba un sueldo, porque ese pasaje donde dice que tenemos que tener pues en alta estima a los ancianos y no olvidarnos de ellos, y ayudarles, etcétera, no quiere decir que le demos un sueldo, sino que les ayudemos también como parte de los santos que son, porque la ofrenda son para los santos. Y los ministros del primer siglo, esos ancianos, personas que tenían ya sus 70, 80, 90 años, que eran ancianos en la iglesia, porque lo dice la misma palabra, como ya lo dijo el hermano Alexander Hell, eran personas que necesitaban la ayuda de los hermanos para ellos poder tener sustento. Pero no se le daba un sueldo como el día de hoy. Hoy se le da un sueldo a las personas. Y los apóstoles, muchos de ellos rehusaron de un sueldo, de un derecho. Vamos a verlo en 1 Corintios, capítulo 9. Y si vamos a la Biblia, vamos a ver que el título de 1 Corintios, capítulo 9, no está hablando ni de apóstoles, en sentido de que ellos estaban dentro de una iglesia y tenían que cobrar como un pastor, porque los apóstoles salían a anunciar el evangelio. No está hablando de apóstoles de este siglo, de este tiempo, donde hay personas que se sientan dentro de una iglesia y no salen de ahí. Y son inclusive pastores apóstoles. No es de ese tipo de apóstoles que está hablando aquí, 1 Corintios 9, sino de aquellos que salían en viajes, no los apóstoles de hoy, ni tampoco de maestros, ni tampoco de pastores, se está hablando aquí, ni de ese tipo de apóstoles que yo acabo de mencionar. El derecho de un apóstol, inclusive lo dice el título, el apóstol es un enviado de Cristo. Y hoy en día no existen ya apóstoles, lo que hay son falsos apóstoles, porque ya el fundamento fue puesto una vez. Y este pasaje de 1 Corintios 9 es utilizado muchísimo por todo el mundo, todos los que se creen líderes de iglesias. Todos utilizan 1 Corintios 9. Cuando el título dice los derechos de un apóstol, pero ¿cuáles apóstoles? No los de este tiempo, sino los apóstoles del primer siglo. Vamos a leer lo que dice. No soy apóstol, no soy libre,
No he visto a Jesús, el Señor nuestro. Fíjense que este es un requisito de ser apóstol. Tanto tener las señales de apóstoles, que son milagros, prodigios y señales, haber visto al Señor y ser llamado directamente por el Señor Jesús, no por medio de ningún intermediario, o alguien que te autonombre apóstol, sino que el apóstol era escogido directamente por Jesucristo. Jesucristo se le apareció en ese camino a Pablo, al último apóstol, que ya no hay más. Sigue diciendo, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Fíjense cómo él dice que él lo vio. No sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Aquí se está hablando de comer y beber, no de lujos, porque los apóstoles sí recibían una ayuda para esos viajes. Sigue diciendo el verso 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos de Cefas y el Señor. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Cuando él dice derecho de no trabajar, quiere decir que en ocasiones los apóstoles no podían trabajar porque se dedicaban al 100% en algunos lugares y era demasiado el trabajo y recibían ayuda. Porque aquí el apóstol Pablo se estaría contradiciendo, ya que él dijo, el que no quiera trabajar, que no coma. Sería una contradicción, ¿verdad? Por lo tanto, cuando él habla aquí, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Se refiere a esos momentos cuando el apóstol Pedro, Pablo, Bernabé y todos ellos estaban dedicados completamente a la obra en algunos de esos viajes y no podían trabajar. El verso 7 dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Pero aquí el fruto no es el dinerito de hoy, hermanos, sino lo que necesita un hombre a diario para sobrevivir, la comida y el abrigo. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Fíjense que aquí el apóstol Pablo está hablando literalmente de la comida. No está hablando de un sueldo, sino de la comida. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Sigo diciendo, hermanos, que esto es un derecho de apóstol. Aquí no se está hablando de ningún otro ministerio. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros también lo material, o sea, la comida. Si otros participan de este derecho, escuchen, si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho. Escuchen lo que dice. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. O sea que siempre que el apóstol Pablo, Pedro, Bernabé y todos los apóstoles que iban en esos viajes itinerantes, de tiempo en tiempo, podían trabajar, lo hacían. Ellos no se sentaban como vaguitos esperando un sueldo, sino que siempre que tenían la oportunidad, que estaban libres, iban y trabajaban. Verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Aquí este versículo 13 lo utiliza muchísimo para decir que aquí se está hablando de un sueldo o se está hablando del diezmo, vivir del diezmo o de las ofrendas que se traen, por ejemplo, el día de hoy falsas a las iglesias, que es dinero. Aquí por ninguna parte se está hablando del diezmo.
ni de esas ofrendas monetarias el día de hoy. ¿Qué nos está hablando de eso? El verso 13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Del templo. Y el templo en ese momento estaba en pie todavía. Estaba en pie. Ese templo de Jerusalén no había sido destruido. Por lo tanto, los levitas que participaban en el ministerio, en la adoración y el servicio en el templo, comían de lo que se traía ahí al templo. Había una parte que tenía que ser dada a ellos para comer. Para comer. Inclusive aquí se habla de un altar. Dice, y que los que sirven al altar, del altar participan. Lamentablemente, el día de hoy hay un falso altar. Ese supuesto podio donde están las grandes eminencias, llamados evangelistas, apóstoles, pastores. Ellos le llaman altar a eso. Usted se sienta ahí dentro de la supuesta llamada iglesia, que la iglesia es usted, no el supuesto recinto. Y hay una persona llamada pastor que va caminando, se sube por un sitio, una grada, y se para delante de ahí, lo que le llaman altar. Hermanos, eso no es un altar. El altar bíblico es donde se hacía sacrificio. Y yo pregunto, ¿dentro de esas congregaciones se hacen sacrificio en un altar? No. Por lo tanto, es una falsificación de lo que es el verdadero altar, que se encontraba en el templo de Israel. Así que es una gran manipulación que utilizan en este pasaje, el versículo 13, y otros pasajes que hemos leído ya, para decir que las personas tienen que comer de la obra que ellos hacen hoy, llamándole altar a un supuesto, una grada por donde se suben, ya dije anteriormente, que es como un sitio donde hay unos cuantos escalones, usted se sube, usted es el pastor, usted abre su Biblia, empieza a hablar, ellos le llaman eso altar. Pero la Biblia y el altar es un lugar de sacrificios literales. Por lo tanto, el día de hoy, utilizar esto de los que sirven al altar, comen o participan del altar, pues lamentablemente no se aplica al día de hoy. Y el templo, ya dije que se habla del templo de Jerusalén. Porque recuerden que ya no existe ningún templo de piedra. El templo es usted y yo, no un templo de piedra. ¿Lo entiende? Así que ese templo estaba en pie cuando Pablo dijo esas palabras. El verso 14 dice, así también ordenó el Señor los que anuncian en el evangelio que vivan del evangelio. Cuando dice anuncia, se está hablando de los evangelistas itinerantes. Por ejemplo, el apóstol es un enviado y es un evangelista itinerante, que tenía que dejar su lugar, no como estos apóstoles falsos el día de hoy, porque aquí es el derecho de un apóstol, de aquel que viajaba, no el que estaba en un sitio llamado apóstol, que era apóstol de una iglesia, en un local, y no se mueve de ahí, sino que en el primer siglo los apóstoles tenían que salir. Y habían ocasiones donde no había trabajo y donde ellos tenían que trabajar a 100% en la obra de Dios, predicando el evangelio, o a veces estaban presos. ¿Qué apóstol de hoy anda por ahí recibiendo azotes, presos en naufragio y todo eso para recibir algún derecho de apóstol? Ninguno, ni tampoco tiene las señales de apóstol. No hace milagros, no vieron a Cristo, no lo vieron con sus ojos físicamente en el primer siglo, ni fueron llamados por él. Por lo tanto, el día de hoy lo que hay son falsos apóstoles. Sigue diciendo el verso 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, cosa que han hecho el día de hoy la mayoría de los evangelistas, de los líderes religiosos. Se aprovechan de las personas, de estas palabras mal interpretadas para hacerse ricos. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. ¿Escucharon? Que Pablo no se apoyaba en este derecho y escribiéndoles a ellos para que se haga así con él. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. O sea, lo que él había hecho físicamente con el evangelio, que había ido él a pasar todas esas penurias y todo lo que había hecho guiado por el Espíritu de Dios, sin tener la comodidad que existe el día de hoy con todos estos ladrones que lo que hacen es tranquilar las iglesias. Entonces miren lo que dice Pablo aquí. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir. ¿Cuántos pastores, apóstoles, profetas, maestros hoy
del sistema iglesia apóstata, prefieren morir. Prefieren quedarse tranquilos e ir a trabajar con sus manos. Y si hay, si no, no hay. Y que Dios provea. ¿Cuántos? Ninguno. Ninguno. Sigue diciendo el verso 16. Verso 16. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad, o sea, la necesidad de anunciarlo. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Bueno, nadie sabe por qué Pablo dijo esas palabras. Ay de mí. Ya sabemos cómo fue el encuentro de Jesús con el apóstol Pablo, cómo lo dejó ciego, cómo fue una aparición abrupta de Cristo, una reprensión, porque era su enemigo en ese momento. Sigue diciendo el verso 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente. Lo escucharon. Gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Miren, la mayoría de estos hijos del diablo, ninguno lee este versículo del capítulo 19 de Primera de Corintios. No le interesa. Porque este versículo destroza toda la postura central del sistema iglesia apóstata, de que aquí se está hablando de un sueldo, de vivir del dinerito que entra en diezmo y ofrenda de las iglesias. Miren lo que dice, lo voy a leer de nuevo. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, de gratis. De gracia recibiste, pues da por gracia también eso. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que enseña, eso fue lo que dio Cristo. Lo que nosotros recibimos por gracia o de gratis, también tenemos que darlo de gratis. Para no abusar de mi derecho en el evangelio, cosa que hacen el día de hoy todos los ministros del sistema iglesia apóstata. Son unos abusadores. Pero este pasaje no lo leen. Se lo guardan, le pasa por arribita. Dice gratuitamente. Sigue diciendo el verso 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Y en Hechos 20, 33 al 35, aquí lo ha pegado una hermana. Tiene como seudónimo Gracias Señor. No tiene su nombre si no lo hubiese mencionado. Este pasaje, Hechos 20, 33, 35 dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y a recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Es un pasaje contundente que demuestra que los apóstoles no andaban siendo una carga. Porque vemos que ahí en ese capítulo 9 de Primera de Corintios, cuando se habla de los derechos de un apóstol, ahí Pablo defendió no solamente pues su ministerio, sino también él habló de otros. Dijo que muchos no participaban de ese derecho, sino que trabajaban. Vamos a pasar a leer ahora Primera de Corintios, capítulo 16, verso 1 al 2, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte el diezmo. Eso es lo que dice, hermanos. Ahí no dice el diezmo. Ahí dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, como Dios propuso en su corazón, según haya prosperado, guardarlo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Muchos piensan que aquí se está hablando de dinero. No solamente de dinero, porque una persona se puede ayudar con dinero también. Vamos a ver ahora lo que dice Romanos 15, 25, 28.
Pero recuerden que la ofrenda, como ya leímos en 1 Corintios 16, 1 al 2, era para los santos, incluyendo a esos ministros del primer siglo que eran ancianos, que no tenían cómo trabajar, pues ellos eran ayudados con comida. Ofrenda. La ofrenda es para los santos, no para un templo, no para comprar megatemplos y grandes locales donde caben miles de gente, donde se manipula psicológicamente a las personas para que sean probadas, a ver cuánto aman a Dios y cuánto van a poner hoy en el alfolí. No es para eso, ni para comprar sillas, ni nada de eso, hermanos. Era para sustentar a los necesitados. A la iglesia lo dice en cuanto a la ofrenda para los santos. Romanos 15, 25, 28 dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los que hay entre vosotros, o sea, los santos, que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar de los materiales, la ofrenda para los santos. Eso era para que comieran los pobres, los santos de la iglesia. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, ¿escucharon lo que dice? Fruto, no dice dinero. El fruto era comida, era semilla, era grano del campo. Pasaré entre vosotros rumbo a España. Por lo tanto, lo que hacían los apóstoles era recoger frutos, semillas, para llevársela a los que necesitaban comida, a los santos. Para eso es la ofrenda. La ofrenda del día de hoy no es utilizada correctamente, porque ni se habla de diezmo. Ya el diezmo, eso no tiene asidero bíblico el día de hoy. Sino que la ofrenda era lo que la persona daba de su propia mano, de lo que había prosperado, para ayudar a los santos, no para ponerle las manos de los pastores, no para enriquecer a pastores. Miren lo que dice Jesús en Lucas 10, 4 al 7. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino, cuando él envió a sus apóstoles. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea en esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa. Escuchen lo que dice ahora: comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno ¿de qué? De su salario. La palabra salario era pues el sustento que se daba, una porción de sal para cocinar. Sal era materia orgánica, no era dinero. No era dinero, sino que el salario del que se habla aquí no es dinero físico, sino comida. Dice comida y bebida aquí el pasaje. Jesús está diciendo que todas esas personas que estaban en esos lugares, que acogían a los apóstoles y le daban comida y bebida, pues ahí ya los apóstoles recibían el salario, cuando comían y bebían. Vamos a ver este pasaje que es interesantísimo. Se encuentra en 2 Corintios 11, 8 al 9. Dice Pablo: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Ya sabemos que la palabra salario aquí se refiere a la comida y la bebida. Cuando dice despojado es en una expresión, pero no que Pablo andaba por ahí robando como el día de hoy, porque sería contradictorio eso, ¿verdad? Sería una contradicción. Pues despojar es cuando Pablo iba por ahí y necesitaba ayuda de algunos hermanos de la iglesia. Dice: cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Ahora, ¿dónde se cumple esto? Simple y llanamente tenemos que leer Hechos 18:5 para ver quiénes fueron los que ayudaron a Pablo en esos viajes cuando él en algún momento fue
ayudado, he dicho sea de paso, con comida y bebida por los hermanos. En Hechos 18:5 dice, cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Fíjense lo que dice, que estaba dedicado por entero. Y Pablo y Silas le ayudaron en ese viaje de Macedonia. Dice, en 2 Corintios 11, 8, 9, y he despojado otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, porque no estaba trabajando, ya que él estaba predicando al 100%, a tiempo completo, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de vosotros para haceros gravoso. Por lo tanto fue Silas y Timoteo que vinieron y ayudaron al apóstol Pablo. Como podemos ver, cuando se habla aquí del salario, no se está hablando de un sueldo, como lo tienen hoy estas organizaciones eclesiásticas que le pagan una mensualidad a estos supuestos apóstoles y líderes religiosos. Aquí el salario se está hablando es de la comida que se daba. En esos lugares, cuando entraba, por ejemplo, un apóstol en una ciudad, se dedicaba a tiempo completo, entraba en una casa, era recibido, Dios preparaba ese momento, y esa persona comía y bebía en esa casa, y ese era su salario. Jamás Jesús, cuando los apóstoles fueron y vinieron, le dio una bolsa con dinero, se la dio. Pues yo le pago a cualquiera que me dé aquí un solo versículo donde Jesús le dio una bolsa con dinero a los apóstoles cuando volvieron, por el ministerio que ellos ejercieron. No lo va a encontrar, porque Jesús no era un apóstata e hijo del diablo, que malcriaba a los apóstoles con un evangelio falso, enseñándole la mentira, enseñándole a que ellos deben de ser pagados con dinero, sino que la paga de ellos era la comida y la bebida, porque el propio Dios sustentaba todas esas cosas para ellos. Por ahí anda Guillermo Maldonado. Hay un video de él donde él dice que supuestamente el pecado de Adán y Eva no fue que ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal y que desobedecieron a Dios, sino que no pagaron el diezmo, que se robaron el diezmo. Ustedes pueden ponerlo para que ustedes vean hasta dónde ha llegado ese hijo del diablo, que tiene una fortuna de muchísimos millones de dólares. Por eso está siendo demandado por la otra, que es peor que él, la esposa de él, se están divorciando. Él dijo en un video, oiga hasta dónde llega la manipulación asquerosa de esta gente, que el pecado de Adán y Eva fue que no dieron el diezmo. Pero se puede ser más embustero. ¿De dónde sacó Guillermo Maldonado eso? Eso está en YouTube, búsquelo. Bien, hermanos, para terminar con mis aportes sobre este tema del diezmo y el evangelio de la avaricia, voy a leer 1 Timoteo 3, 2 al 3. Ya sabemos que todas esas personas que piden diezmos y ofrendas, ellos cobran un sueldo de ahí. Y vamos a ver lo que dice este pasaje. 1 Timoteo 3, 2 al 3 dice, pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta. Lamentablemente eso es lo que hacen el día de hoy. Es deshonesto, es robar, pedir diezmos, primeramente insultando a Dios de que es para que la obra siga creciendo. Y segundo, para ellos tener un sueldo y comprar pues todos los materiales de un supuesto templo. Dice, sino amable, apacible, no avaro. Pues eso le queda de sombrero a cientos y cientos y cientos de miles de supuestos cristianos y pastores que andan por ahí. En Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y la Biblia dice que los idólatras van a ser lanzados en el lago de fuego. La avaricia es idolatría. ¿Por qué? Porque no se puede servir a dos dioses, dice la Biblia claramente. En 1 Timoteo 6:10 dice,
Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Un pasaje que utiliza mucho para distorsionarlo, como que una persona tiene que traer todo lo que tiene al alfolí, que sabemos que el alfolí no es un cubo ni un platillo, nada de eso, sino que era un granero donde se ponían cientos y cientos y cientos de sacos de materia orgánica, o sea, producto del campo, de habichuela, semilla, maní, etcétera, entre otras cosas. Es el pasaje de Hechos 2:44 al 45 que dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Escucharon? Según la necesidad de cada uno. Era para darle a los que no tenían sustento, no tenían comida, no tenían abrigo, tenían necesidad, y habían personas que tenían propiedades extras y las vendían y repartían eso a todos los necesitados, porque es una ofrenda para los santos. Fíjense que por ahí esta secta de, creo que un tal Macedo, Eli Macedo se llama, algo así, creo que está en Colombia, creo que se llama Pare de Sufrir, que ahora le cambiaron el nombre. Pues esta gente lo que hace es que le quitan todas las propiedades que tienen a los feligreses y ellos siguen enriqueciéndose. El Macedo este es el predicador de este tiempo más poderoso que hay. Tiene más de 1.000 millones de dólares. Más de 1.000, 1 billón de dólares. Más de eso tiene. Con el evangelio de la avaricia. Y aquí no se le está diciendo a los cristianos que tengan que dar todo lo que tienen para ser vistos pues en bien, o que Dios le apruebe delante de él. Aquí se está hablando de la ofrenda para los santos, igual, una ofrenda para los santos. Habían personas que tenían propiedades, no las necesitaban, la vendían y daban ofrenda para los santos. Y tenían todas las cosas en común. Si alguien necesitaba algo, pues yo se lo prestaba o se lo regalaba. Pero aquí no se está hablando de dar el diezmo ni nada de eso. Hermanos, si usted quiere hacer el bien, si usted quiere devolverle a Dios, escuche, que ni así. Pero si usted quiere hacer una obra de bien con el dinero suyo, usted quiere devolverle a Dios, mire lo que usted tiene que hacer. Proverbios 19:17 dice: a Yahvé presta el que da al pobre. Ahí es donde usted va a recibir la bendición de Dios, hermanos. La bendición de Dios se obtiene ayudando al pobre, porque lo dice literalmente el texto. A Yahvé presta el que da al pobre. Entonces, esa mentalidad falsa, iglesiera, de que cuando usted diezma, usted recibe bendición, es mentira. O cuando supuestamente ofrenda del dinero para la obra. Aquí dice literalmente el pasaje de Proverbios 19:17. A Yahvé presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Escucharon lo que dice el texto? ¿Dónde aquí se habla de diezmos? ¿Dónde aquí se habla de ofrenda? Fíjense que la ley de Dios en el antiguo pacto, cuando una persona prestaba al otro, tenía que olvidarse de eso. Tenía que olvidarse de que lo prestó. No podía tampoco hacer usura. Usura es cobrarle un impuesto o cobrarle dinero, rédito, por lo que le había prestado, sea lo que sea. Pero cuando una persona prestaba, tenía que olvidarse de eso. Y no podía tampoco ir a exigirle. Entonces, al que se le prestó, esa persona tenía que pensar en devolverle lo que era suyo. Pero fíjense lo que dice aquí. A Yahvé presta el que da al pobre. Fíjense que da al pobre. Entonces, hermanos, si usted quiere ser bendecido por Dios, coja su dinero, vaya al supermercado, haga una compra y lléveselo a personas que usted sabe que necesitan. Cómprele ropa, compre una medicina,
Hágale regalos a personas que necesitan de verdad. Y entonces así usted va a ser bendecido por Dios. Aquí no habla del diezmo ni de ninguna ofrenda. Dice da, el que da al pobre. La ofrenda para los santos. ¿Lo entienden, hermanos? Que no hay que diezmar, no hay que comprar bendiciones, porque cuando usted le hace el bien a otro, usted recibe de Dios bendición. No es dando el diezmo. No es dando el diezmo, ni las ofrendas monetarias de este siglo, que ese es el evangelio de la avaricia. Usted está bajo la maldición de la ley, porque está haciendo una obra de la ley, y nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Por lo tanto, hermanos, si usted sigue diezmando, la Biblia dice claramente que los que dependen de las obras de la ley caen de la gracia. Y el diezmo no fue dado a ningún gentil, sino solamente a la nación de Israel, a ellos, a ellos. Nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Y mire, nosotros no estamos aquí para tratar de que usted haga algo malo o haga algo que no le agrada a Dios. Nosotros lo que estamos tratando es que usted deje de ser trasquilado y deje de que le manipulen la mente en esos concilios. Eso es lo que estamos tratando de hacer, porque nosotros hemos entendido, Dios nos ha revelado que el diezmo monetario de hoy es el evangelio de la avaricia, es robo, es hacer usura. Mire, recuerden el pasaje que yo leí al principio. El pasaje que yo leí al principio dice así, en 2 Corintios 2:17. Porque no somos como tantos otros que trafican con la palabra de Dios. Al contrario, en la presencia de Dios y unidos a Cristo, decimos con sinceridad lo que Dios nos inspira. Esta gente que dice que necesita un sueldo para moverse de un sitio a otro. Esta gente que necesita de un sueldo para cubrir los gastos de la casa pastoral. Los que venden sus CDs, los idólatras cantantes el día de hoy, todo esto es un tráfico de dinero. Y a usted le han enseñado que si usted también chantajea a Dios, diciéndole pongo para que tú me des, que usted forma parte de la iglesia. Pero lo que no le dicen es las consecuencias de hacer algo como eso. Usted no va a burlar a Dios. El día de hoy usted está conociendo la verdad. El peligro es sencillo. Si usted diezma, usted está bajo la obra de la ley, bajo las obras de la ley. Y ninguno va a ser justificado por las obras de la ley. Proverbios 19:17 dice que el que da al pobre, a Dios le presta y él le devolverá. Le devolverá. Vamos a leerlo. A Yahvé presta el que da al pobre. El bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Eso es lo que usted tiene que hacer. No andar por ahí diezmando, buscando ningún tipo de bendición. Porque eso es un corazón avaro. Hay que tener mucho cuidado. Y muchos utilizan la sutileza, la psicología, diciendo que usted en agradecimiento tiene que poner el diezmo y las ofrendas, etcétera, para la obra. Tengan mucho cuidado. Usted está bajo las obras de la ley. Y el que está bajo la obra de la ley está bajo maldición y se cae de la gracia. Así que me despido el día de hoy. Gracias por escucharme. En unos minutos voy a dar ahora el estudio del ciclo del Nuevo Testamento. Y nos quedamos en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Así que, hermanos, en unos momentos voy a dar el estudio. Quiero despedirme. Les ha hablado su hermano y amigo José Junior. Tengan mucho cuidado con esto, hermanos. Ya se les ha explicado pues demasiado bien. Y falta más, porque para la semana que viene el hermano Alexander Gel va a continuar con este tema. El diezmo nunca se dio en el Nuevo Testamento, ni en materia orgánica, ni en dinero. No hay ni un solo pasaje que enseñe eso en el Nuevo Testamento. Todo es una falsificación avarienta
del sistema iglesiero, idólatra, de Mamón. Ese es su Dios, Mamón, el día de hoy. Apártese de eso y hágale bien al menesteroso, al pobre, y Dios le devolverá lo que usted hizo. Gracias y paz. Les habla su hermano y amigo José Junior. Hasta aquí el estudio de hoy. Les damos las gracias a todos ustedes por dar seguimiento y apoyar nuestras publicaciones bíblicas. Pueden compartir gratuitamente todos nuestros estudios en toda la red de Internet, siempre y cuando no le quiten ni le añadan nada. Gracia y paz para todos ustedes.